Hoy casi todos llevamos un imperio en el bolsillo. Un rectángulo pequeño, frío, brillante, que cabe en la palma de la mano y sin embargo, es capaz de gobernar horas enteras de nuestra vida. No porque sea malvado, ni porque esté poseído de alguna fuerza oscura, sino porque conoce un secreto antiguo. Allí donde va tu atención, va tu existencia. Y si tu existencia se derrama en fragmentos, tu voluntad se debilita, tu serenidad se dispersa, y tu día se convierte en una suma de impulsos. Tal vez te reconoces en esto sin necesidad de exagerar. Te despiertas con la intención de empezar con calma, y antes de que tus ojos se acostumbren a la luz, ya has deslizado el dedo. Solo un momento, te dices. Un mensaje, una notificación, un vídeo corto, una imagen, una risa rápida, otra imagen, una noticia que te inquieta, un comentario que te irrita, una comparación que te vacía. 10 minutos se vuelven 30. 30 se vuelven una hora. Y cuando por fin levantas la cabeza, te sorprende esa sensación amarga. No has descansado, no has aprendido, no has vivido, solo has estado. No es el teléfono el que roba tu tiempo. El teléfono no tiene manos, no tiene voluntad, no tiene deseo. Lo que roba tu tiempo es la rendija en tu mente que se abre cada vez que buscas alivio en lugar de dirección. La costumbre de escapar cuando aparece el silencio. La necesidad de llenar cualquier hueco con estímulos, como si la quietud fuera una amenaza. Y sin embargo, en esa quietud se encuentra el poder. Lo sabían los estoicos. Lo vivía un hombre que, aun rodeado de guerras, intrigas y responsabilidades, se obligaba a regresar a sí mismo. Marco Aurelio. Imagina la escena. Un emperador que podría ordenar cualquier cosa, pero que al final del día no se interesa tanto por controlar el mundo como por gobernar su propio interior. Un hombre que escribe para recordar que la mente, si no se vigila, se convierte en una plaza pública. Entra cualquiera, grita cualquiera, se instala cualquiera. Y hoy esa plaza pública se llama pantalla. La multitud ya no está en el foro. Está en tu bolsillo. Opina sobre tu vida, te ofrece modelos imposibles, te promete novedades infinitas, te empuja a reaccionar, a indignarte, a desear, a consumir. Y la pregunta no es si el teléfono es útil. Lo es. La pregunta es otra. ¿Quién manda aquí? Porque hay una diferencia silenciosa, pero decisiva, entre usar una herramienta y ser usado por ella. La herramienta sirve a tu propósito. Tú decides cuándo, cómo y para qué. En cambio, cuando eres usado, tus gestos se vuelven reflejos. Tu solo un minuto se vuelve un hábito. Tu día deja de ser una obra y pasa a ser una respuesta continua a estímulos externos. Y lo peor no es la pérdida de tiempo, lo peor es la pérdida de dignidad interior. Esa sensación de que no te perteneces del todo. El mundo moderno ha aprendido a negociar con tu atención como si fuera una moneda. Se compra, se vende, se disputa. Cada aplicación, cada notificación, cada diseño, está pensado para una cosa: que vuelvas, que mires, que no te vayas. Y la mente, si está cansada, si está ansiosa, si está vacía, se convierte en presa fácil. No porque sea débil por naturaleza, sino porque nadie le enseñó a resistir con elegancia. Resistir no a golpe de rabia, sino con claridad. Resistir sin odio, sin dramatismo, sin promesas exageradas. Resistir como resiste una roca. Firme, silenciosa, suficiente. Aquí empieza tu libertad. No en destruir el teléfono, ni en jurar que jamás volverás a abrir una red social. Las promesas extremas suelen ser el disfraz del mismo impulso, la impaciencia. La libertad empieza en una decisión más sobria. Colocar el teléfono en su lugar. Devolverle su tamaño real. Recordarte que es un objeto, no un destino. Y, sobre todo, recuperar la autoridad sobre tu atención. Marco Aurelio no te diría que huyas del mundo. Te diría que no te entregues a él. Que participes sin perderte. Que uses sin someterte. Que recuerdes, una y otra vez, que lo único verdaderamente tuyo es lo que sucede dentro de ti. Tus juicios, tus elecciones, tu forma de responder.
Todo lo demás cambia, se agita, se enciende y se apaga. La pantalla también se apaga. Tu vida no debería apagarse con ella. Piensa con honestidad. ¿Qué te deja el uso que haces del teléfono? No lo que te promete, sino lo que te deja. ¿Te deja más sereno o más inquieto? ¿Más centrado o más disperso? ¿Más dueño de ti o más dependiente? A veces el teléfono se siente como descanso, pero en realidad es anestesia. A veces se siente como compañía, pero es ruido. A veces se siente como información, pero es saturación. Y bajo todo eso hay un hecho simple: no puedes construir una vida profunda con una atención superficial. Hoy te propongo una ruta que no depende de la motivación del momento, sino de principios que han sobrevivido siglos. Una ruta estoica para dominar el teléfono sin odio y sin miedo. No se trata de convertirte en un monje ni de renunciar a la tecnología. Se trata de vivir con propósito en una época que te ofrece 1000 distracciones por minuto. Se trata de entrenar la mente para que el dedo no sea el capitán, para que el algoritmo no decida tu ánimo, para que el primer impulso no sea la última palabra. Durante este viaje aprenderás a distinguir lo que controlas de lo que no, a reconocer el instante exacto en que nace el impulso de mirar la pantalla, a recordar que tu tiempo no es infinito y que cada minuto gastado sin intención es una parte de ti que se va. Aprenderás a soportar la incomodidad de no tener estímulos constantes, porque esa incomodidad es el precio de la autonomía. Aprenderás a convertir el teléfono en un instrumento al servicio de la virtud, no en un altar donde sacrificas tu calma. Y como haría un estoico, cerrarás cada día con una revisión honesta, sin castigo y sin excusas. Solo verdad, solo ajuste, solo progreso. No necesitas empezar con perfección. Necesitas empezar con dirección. Un día gobernado por el teléfono se siente rápido, pero termina vacío. Un día gobernado por tu mente se siente sobrio, pero termina pleno. Y si hoy reconoces que has cedido demasiadas horas a un objeto, no te humilles. Eso también sería una distracción. Simplemente vuelve al centro. Vuelve a ti. Como escribió un hombre que tenía el peso del mundo sobre los hombros y aún así buscaba paz, la tranquilidad no se encuentra fuera, se cultiva dentro. Así que aquí está el pacto silencioso, el único que vale. A partir de ahora, el teléfono será un instrumento. Tú serás el dueño. Tu atención será sagrada. Y cada gesto, incluso el más pequeño, tendrá el sello de la conciencia. Porque dominar el teléfono, al final, es solo una forma moderna de dominar lo más difícil. Tu propia mente. Si en la primera parte vimos al teléfono como un trono diminuto que intenta ocupar el lugar de tu voluntad, ahora toca mirar con más precisión dónde ocurre la batalla. No en la pantalla, sino en el espacio invisible que hay entre un estímulo y tu respuesta. Ahí es donde se decide si vives con dirección o si te conviertes en un ser que reacciona. Ese espacio es pequeño, pero en él cabe toda tu libertad. Y por eso, en nuestra época, la atención se ha convertido en la riqueza más disputada. Antes, lo raro era el silencio. Hoy, lo raro es sostenerlo sin prisa. Antes, el problema era conseguir información. Hoy, el problema es que la información te consigue a ti. Entras al mundo digital para buscar una cosa y sales con la mente repleta de 100. El costo no siempre se nota en el momento, porque la distracción se disfraza de ligereza. Pero la mente, cuando se acostumbra a saltar de estímulo en estímulo, pierde una capacidad esencial: permanecer. Y sin permanecer, no hay profundidad. Sin profundidad, no hay criterio. Sin criterio, la vida se vuelve un recorrido automático, como un carruaje sin conductor que sigue la ruta que otros trazan. A los estoicos les importaba una virtud que hoy parece casi revolucionaria: la sobriedad interior. No es frialdad, no es indiferencia, no es escapar de la emoción. Es la habilidad de no ser arrastrado. Marco Aurelio, en medio de la presión, se recordaba a sí mismo que la mente puede ser una ciudad fortificada o una puerta abierta. Esa imagen te conviene ahora más que nunca, porque el entorno moderno está diseñado para que tu puerta permanezca siempre abierta. Cada notificación es un golpe suave en la madera. Cada icono rojo es un mensajero alarmado. Cada scroll es un pasillo interminable. Y sin darte cuenta,
El día se te convierte en una secuencia de interrupciones que parecen pequeñas, pero juntas forman una gran erosión. No se trata solo de perder tiempo. La atención es la forma más directa de tu vida. Tus días no están hechos de minutos, están hechos de momentos atendidos. Cuando tu atención se fragmenta, tu vida se fragmenta con ella. Por eso, lo que está en juego no es una simple productividad, ni una lista de tareas, ni un método de organización. Está en juego la calidad de tu mente. Y la mente es el lugar donde nace todo lo que valoras. La paciencia, la claridad, el amor, la firmeza, el sentido. El mundo moderno te promete que estar conectado es estar vivo. Pero muchas veces estar conectado es estar disperso. El teléfono no solo te ofrece entretenimiento, te ofrece una salida. Y esa salida es tentadora porque la realidad exige. La realidad pide esfuerzo, pide presencia, pide una atención sostenida. El mundo digital, en cambio, ofrece recompensas rápidas. Una novedad cada pocos segundos, una aprobación fácil, una emoción breve. Esa dinámica crea una forma de hambre. No hambre del cuerpo, sino hambre del sistema nervioso. Y cuando la mente se acostumbra a esa alimentación, la vida lenta, leer con calma, conversar sin mirar la pantalla, caminar sin música, pensar sin interrupciones parece aburrida. Lo que en realidad ocurre es que la mente se ha deshabituado de la serenidad. Aquí aparece una palabra que los estoicos consideraban central, aunque hoy casi nadie la pronuncia. Prosoche. Atención consciente. Vigilancia interior. No la tensión de quien está asustado, sino la claridad de quien está despierto. Prosoche es volver al presente con autoridad. Es mirar tu propia mente como un buen centinela mira el horizonte, sin paranoia, pero sin negligencia. En esa vigilancia está tu dominio. Porque nadie puede gobernar lo que no observa. Cuando no practicas prosoché, el teléfono se vuelve una extensión de tu impulsividad. Lo tomas no porque lo hayas elegido, sino porque algo en ti ha sido activado. Aburrimiento, incomodidad, ansiedad, curiosidad, inseguridad, el deseo de no sentir. La pantalla funciona como un anestésico elegante. Y cuanto más elegante es el anestésico, más fácil es creer que no hay problema. Solo estoy descansando. Solo estoy mirando un poco. Solo estoy al día. Pero una mente que se anestesia constantemente pierde sensibilidad para la vida real. Se vuelve menos tolerante al esfuerzo, menos capaz de escuchar, menos capaz de estar a solas sin sentirse incompleta. La atención, además, tiene una propiedad decisiva. Se entrena. No es un don fijo, no es una cualidad que unos tienen y otros no. Es un músculo. Y como cualquier músculo, se fortalece o se atrofia según el uso. Si cada vez que aparece una mínima incomodidad corres a la pantalla, entrenas la huida. Si cada vez que hay un hueco lo rellenas con estímulo, entrenas la incapacidad de sostener el vacío. Con el tiempo, ese entrenamiento define tu carácter. La gente cree que el carácter se forja en grandes decisiones, pero la mayor parte del carácter se forja en microdecisiones repetidas. El gesto de desbloquear, el gesto de mirar, el gesto de un minuto más. Marco Aurelio insistía en que la vida se juega en el presente. No porque el futuro no importe, sino porque el futuro se construye con la materia prima del ahora, y el ahora se define por lo que atiendes. Cuando tu atención está en cualquier parte, tu vida está en cualquier parte. Cuando tu atención está entrenada, tu vida se ordena. De ahí nace una idea incómoda, pero liberadora. No necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas mejores condiciones para que tu voluntad no tenga que pelear todo el día. La mente no fue hecha para sostener un asedio constante. Fue hecha para elegir con claridad, y luego sostener esa elección con calma. Por eso, en esta serie no vamos a pedirte heroicidades. Vamos a devolverte el timón. La disciplina estoica no es un látigo, es un arte. Es aprender a diseñar tu vida para que lo importante tenga espacio y lo trivial no te gobierne. Es darte cuenta de que lo que llamas falta de disciplina muchas veces es una consecuencia lógica de un entorno mal construido. Notificaciones encendidas, aplicaciones tentadoras en primera línea, hábito de llevar el teléfono a cada rincón, ausencia de pausas reales.
No se gana esta guerra con culpa, sino con estrategia. El estoico no se sorprende de que haya tentaciones. Se prepara para ellas. Y hay algo más profundo. La atención define tus valores. Si miras constantemente lo que es superficial, lo superficial se vuelve central. Si consumes constantemente comparaciones, tu autoestima se vuelve frágil. Si te alimentas de indignación, tu mente se vuelve áspera. Si te alimentas de velocidad, la paciencia se vuelve extraña. En cambio, si cuidas tu atención, empiezas a elegir de nuevo qué clase de persona estás construyendo, porque cada vez que atiendes algo, lo estás votando como importante. Y cada voto repetido se convierte en identidad. Así que entiende bien el escenario. No estamos hablando de un aparato, sino de tu mente en una época que compite por ella. Recuperar el control del teléfono es, en realidad, recuperar el control de tu dirección. Y para eso necesitamos un principio inicial, simple y poderoso. Distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. No puedes controlar el mundo digital, ni su ruido, ni su seducción. Pero sí puedes controlar tus límites, tus hábitos, tus decisiones pequeñas. Esa distinción es el comienzo de toda libertad estoica. En la próxima parte entraremos justo ahí, en la primera herramienta práctica. No para luchar contra el mundo, sino para ordenar tu interior. Porque la verdadera victoria no es desconectarte del mundo, sino conectarte contigo. Y cuando la mente vuelve a obedecerte, el teléfono, por fin, vuelve a ser lo que siempre debió ser. Un instrumento silencioso en manos de alguien despierto. Hay una razón por la que el estoicismo ha sobrevivido a imperios, guerras y siglos. No promete un mundo más fácil, promete una mente más libre. Y la llave que abre esa libertad es una distinción tan simple que parece obvia, y tan profunda que cambia una vida entera. Lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Epicteto lo dijo con una claridad casi brutal, y Marco Aurelio lo convirtió en práctica diaria. Si colocas tu paz en lo que no controlas, te condenas a la agitación. Si colocas tu energía en lo que sí controlas, empiezas a gobernarte. Ahora aplica esa distinción a tu teléfono. No intentes ganar una batalla en el territorio equivocado. No puedes controlar el diseño de una aplicación, ni el modo en que un algoritmo empuja contenido, ni la velocidad con la que el mundo produce novedades. No puedes controlar que te escriban, que aparezcan noticias, que existan tendencias, que la gente opine. No puedes controlar que el mercado compita por tu atención. Pero sí puedes controlar algo infinitamente más decisivo. Tu relación con todo eso. Tu forma de responder. Tu manera de entrar y salir. Tu disciplina para no vivir con la puerta abierta. Esta es la primera herramienta práctica. La dicotomía del control como ley personal. No como idea bonita, sino como un código. Un código sobrio, como el de un emperador que no negocia con el caos, sino que ordena su casa interior. Porque el teléfono se convierte en un tirano cuando lo tratas como un derecho automático. Está conmigo, por tanto lo uso. En cambio, se convierte en un instrumento cuando lo tratas como un privilegio condicionado. Lo uso cuando tiene sentido, y lo dejo cuando no lo tiene. Esa diferencia es el inicio de tu autoridad. Empieza por aceptar una verdad incómoda. El entorno digital está diseñado para que tú pierdas. No por maldad moral, sino por lógica económica. La atención es el negocio. Cuanto más tiempo permanezcas, más vales. Por eso, si tú entras sin reglas, entras desarmado. Es como entrar a una ciudad extranjera de noche sin mapa, sin destino y sin guardia. Lo más probable es que termines donde te lleven. El estoico no entra así. El estoico entra con una intención clara y sale en cuanto esa intención se cumple. Aquí aparece la palabra que muchos evitan porque suena rígida, pero en realidad es liberadora. Límites. El límite no es una prisión. Es una muralla que protege lo que es valioso. Y lo valioso eres tú, tu calma, tu concentración, tu tiempo, tu presencia. Sin límites, tu energía se derrama. Con límites, tu energía se concentra. Y cuando se concentra, empieza a construir. Ponlo en términos sencillos. Si el teléfono te gobierna, tu día se decide desde fuera. Si tú gobiernas el teléfono,
tu día se decide desde dentro. Gobernar no significa vigilar con paranoia. Significa establecer un orden. Como un buen gobernante que no está pendiente de cada rumor de la plaza, sino que define leyes estables para que la ciudad funcione aunque la plaza grite. Una ley estable para tu relación con el teléfono comienza por un principio. El teléfono no entra en tu vida sin un propósito. Propósito no significa algo enorme. Significa una razón concreta. No voy a mirar un poco, sino, voy a responder este mensaje, voy a buscar esta información, voy a hacer esta gestión, voy a escuchar este contenido durante este tiempo. Sin propósito, el teléfono se vuelve un océano. Con propósito, se vuelve un vaso. Puedes beber, pero no te ahogas. Y como el estoicismo no se queda en palabras, necesitas traducir ese principio en una arquitectura visible. Porque tu mente, por noble que sea, se cansa. Si dependes solo de la fuerza de voluntad, estarás luchando cada día como si fuera el primero. En cambio, si diseñas tu entorno, la batalla se vuelve más fácil. El estoico no presume de su resistencia. Prefiere no exponerse innecesariamente al incendio. Primero, decide dónde vive el teléfono cuando no lo usas. Parece trivial, pero es decisivo. Lo que está a la vista entra en la mente. Lo que está cerca se vuelve tentación. Si el teléfono está siempre en tu mano lo buscará incluso sin necesidad. Establece un lugar fijo, como si fuera un objeto de trabajo y no un compañero de respiración. Ese lugar es un mensaje silencioso. Yo decido. Después, crea territorios libres de teléfono. No por moralismo, sino por higiene mental. Hay espacios que deberían pertenecerle a la vida real sin interferencias. La mesa donde comes, la cama donde descansas, el lugar donde conversas con alguien, el paseo donde caminas. Cuando el teléfono invade esos lugares, no solo roba minutos, contamina rituales. Y los rituales sostienen el carácter. Un ser humano sin rituales se vuelve reactivo. Un ser humano con rituales se vuelve estable. Luego regula las puertas de entrada, las notificaciones. Si cada sonido te llama, no estás viviendo, estás respondiendo. Las notificaciones deberían ser como campanas de emergencia, no como un desfile constante. Apaga lo que no sea imprescindible. Y lo que sea imprescindible, que sea raro. La mente necesita periodos largos de continuidad. La continuidad es donde nace el trabajo profundo. La lectura verdadera, el descanso real. Sin continuidad, todo se vuelve superficial. Y aún más importante, define ventanas, no disponibilidad permanente. Hay una mentira moderna que te dice que estar accesible todo el tiempo es ser responsable. No es verdad. Ser responsable es responder con calidad cuando corresponde, no estar interrumpido de forma permanente. Decide 2 o 3 momentos al día para revisar mensajes, redes, correo. El resto del tiempo, vive. Al principio, sentirás que te falta algo, como si te hubieras quedado sin aire. En realidad, estás recuperando el aire que antes te quitaba el ruido. Pero hay un punto que cambia todo. El estoico no pone reglas por castigo. Las pone por respeto. No se trata de decir no puedo. Se trata de decir no quiero. No puedo dejar de mirar, sino no quiero regalar mi mente. Ese cambio de lenguaje es más que semántica. Es identidad. Cuando dices no puedo, te declaras débil ante el objeto. Cuando dices no quiero, te declaras dueño de tu elección. Marco Aurelio se repetía que nadie puede impedirte vivir bien excepto tú mismo. En tu época, esa frase se traduce así. Nadie puede robarte tu atención sin tu permiso repetido. Sí, el mundo tienta. Sí, el mundo empuja. Pero tu permiso está en cada gesto automático. El control comienza cuando haces consciente ese gesto y lo sustituyes por un acto deliberado. Ahora imagina tu día con este primer método aplicado. Te levantas y no abres el teléfono como reflejo, porque has decidido que la primera hora pertenece a tu mente y no a la multitud. Trabajas o estudias sin interrupciones constantes, porque el teléfono está en su lugar, y las notificaciones no gobiernan. Comes con presencia, porque tu mesa es un territorio protegido. Conversas de verdad, porque tu mirada no está dividida. Y cuando llega el momento de usar el teléfono,
Lo haces con una intención concreta, lo terminas y sales. Esa simple secuencia transforma tu sensación interna. Ya no sientes que el día te arrastra, sientes que lo conduces. Este método es la base. Si no separas lo que controlas de lo que no, caerás en dos trampas: culpar al mundo o culparte a ti. Ambas te paralizan. La dicotomía del control te coloca en una posición madura. Aceptas la realidad del entorno y asumes la responsabilidad de tu respuesta. Y esa mezcla aceptación y responsabilidad es el sello del carácter estoico. En la próxima parte iremos más fino todavía, porque aunque pongas reglas, el impulso aparece. Y el impulso es rápido, casi imperceptible. Aprenderás a verlo nacer, a nombrarlo, a detenerlo en su primer movimiento. No con violencia, sino con lucidez. Porque la mente no necesita gritar para mandar. Solo necesita estar despierta. Ya has levantado las murallas. Límites. Territorios protegidos. Ventanas de uso. Un orden que devuelve el teléfono a su lugar. Pero incluso la ciudad mejor construida enfrenta un problema. Los enemigos no siempre atacan por la puerta principal. A veces entran por una grieta diminuta, por un pensamiento fugaz, por una sensación que apenas dura un segundo. Ese es el siguiente nivel del dominio. No solo ordenar el entorno, sino observar el instante exacto en que nace el impulso. Porque la mayoría de las veces no pierdes el control por una decisión consciente. Lo pierdes por un reflejo. Los estoicos llamaban a esas primeras sacudidas del ánimo impresiones. Llegan sin pedir permiso. Una chispa de curiosidad, un pequeño vacío, una punzada de inquietud, un deseo de alivio. No son pecado, no son culpa, no son una derrota, son el clima mental. Lo decisivo no es que aparezcan, sino lo que haces con ellas. Marco Aurelio sabía que no podía impedir que una idea llamara a la puerta, pero sí podía decidir si le daba alojamiento. Y esa decisión ocurre en un punto crucial, entre la impresión y el asentimiento. La pantalla se apoya precisamente en que ese punto suele estar dormido. En el momento en que sientes una mínima incomodidad, tu mano se mueve antes de que tu mente formule una frase. Desbloqueas sin darte cuenta, abres sin saber por qué. Te desliza el dedo como si tuviera voluntad propia. Y cuando lo notas, ya estás dentro, ya estás consumiendo, ya estás en la corriente. El estoicismo no te pide que seas de piedra, te pide que seas consciente, que tu mano no sea más rápida que tu juicio. Hay una libertad que casi nadie practica, la libertad de pausar. Pausar no es perder tiempo, es ganarlo. Pausar es recuperar la soberanía. En un mundo que te empuja a reaccionar, pausar es un acto de poder sereno. Porque si puedes sostener 3 segundos antes de tocar la pantalla, ya no eres un esclavo del impulso. Eres alguien que se observa. Y alguien que se observa puede elegir. Este método es, en apariencia, sencillo: aprender a nombrar el impulso. Darle un nombre es quitarle misterio. Cuando algo se vuelve claro, pierde fuerza. La mente teme lo informe. Se entrega a lo que no entiende. Pero cuando tú puedes decir esto es aburrimiento, esto es ansiedad, esto es una necesidad de aprobación, esto es evitar una tarea, entonces el impulso deja de ser un dictador y se convierte en un visitante. Y los visitantes no mandan. Piensa en cómo suele ocurrir. Estás trabajando y aparece una dificultad. Una frase que no sale. Un minuto de confusión. La mente, que busca aliviar la tensión, propone una salida rápida. Mirar el teléfono. Estás en la cola de un supermercado, el silencio se vuelve incómodo, y la mente pide estímulo. Estás en casa, aparece una sensación vaga de soledad, y la pantalla promete compañía. Estás cansado, y el mundo real exige demasiado. El mundo digital promete descanso. Y sin embargo, ese descanso suele ser un cansancio más profundo, porque no repara. Dispersa. El estoico no se engaña con promesas dulces. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que muchas cosas parecen necesarias solo porque la mente las ha acostumbrado a parecerlo. Tu impulso de mirar la pantalla no siempre es necesidad. Muchas veces es hábito vestido de urgencia. Y el hábito se rompe no con odio sino con presencia,
Aquí entra una práctica que transforma la relación con el teléfono sin dramatismo. El espacio de 3 segundos. Cada vez que sientas el impulso de desbloquear, no luches, no discutas, no te insultes. Solo detén el gesto. 3 segundos. Respira. Observa el cuerpo. ¿Hay tensión en el pecho? ¿Inquietud en las manos? ¿Un vacío en el estómago? Observa el pensamiento. ¿Qué estoy buscando? ¿Alivio? ¿Distracción? ¿Validación? ¿Una noticia que me quite la incertidumbre? Ese breve acto de observar crea algo que el mundo digital teme. Una mente que no responde automáticamente. Y luego, la frase que funciona como un filo limpio, casi como un recordatorio imperial. ¿Estoy buscando la verdad o estoy buscando un anestésico? No necesitas más preguntas. No necesitas entrar en debate contigo. Solo esa frase. Porque de golpe aparece un hecho. La mayoría de las veces no estás buscando verdad. Estás buscando un cambio rápido de estado emocional. Estás buscando dejar de sentir algo. Y ahí está la raíz del problema. Si no soportas sentir, cualquier pantalla puede gobernarte. Los estoicos no se entrenaban para ser insensibles, se entrenaban para no ser dominados por lo que sienten. La emoción se puede tolerar. La incomodidad se puede sostener. La ansiedad se puede atravesar. El aburrimiento se puede evitar. De hecho, el aburrimiento es un maestro. Te muestra dónde tu vida necesita sentido. Cuando lo anestesias de inmediato, pierdes la oportunidad de escuchar ese mensaje. Cuando lo sostienes un poco, aparece una pregunta silenciosa. ¿Qué es lo importante ahora? Y esa pregunta te devuelve a tu propósito. No se trata de hacer del teléfono un enemigo. Al contrario, cuanto más lo odias, más lo conviertes en centro. La disciplina estoica es elegante. No eleva la tentación a la categoría de monstruo. La reduce a lo que es. Una oferta de placer inmediato. Y el estoico, al verla con claridad, decide si la acepta o no. Esa decisión, repetida, forma el carácter. Hay un punto clave que te conviene entender. Los impulsos tienen una curva. Suben, alcanzan un pico, y luego bajan. Pero si siempre cedes en el primer segundo, nunca aprendes que el impulso se disuelve por sí mismo. Crees que necesitas obedecerlo. En realidad, solo necesitas esperarlo. A veces basta con 10, 15, 20 segundos de presencia para que la urgencia pierda fuerza. Y cuando la urgencia pierde fuerza, aparece tu voz verdadera, la voz de tu elección. Así, poco a poco, vas cambiando una identidad. La identidad del yo no puedo evitarlo, por la del yo me observo y elijo. Y esa identidad trae consigo una calma extraña, casi nueva. La calma de no estar corriendo. La calma de no vivir perseguido por el próximo estímulo. La calma de quien puede estar sentado sin necesidad de llenar el aire. Cuando dominas este método, el teléfono empieza a revelar su tamaño real. Ya no es un portal mágico que te hipnotiza. Es un objeto que espera a que tú decidas usarlo. Y lo más importante, empiezas a descubrir que lo que buscabas en la pantalla, alivio, compañía, descanso, sentido, no se encuentra de forma duradera ahí. Se encuentra en tu capacidad de permanecer contigo sin huir. En la siguiente parte iremos al corazón más serio. El precio del tiempo. Porque cuando aprendes a observar el impulso, también empiezas a ver lo que te estaba costando. Minutos que parecen pequeños, pero que forman años. Energía mental que parece poca, pero que define tu vida. Y ahí, en esa claridad, nace una determinación distinta. No la determinación nerviosa de quien se prohíbe cosas, sino la determinación digna de quien comprende que la vida es limitada y que la atención es su forma más pura. Cuando aprendes a ver el impulso nacer y a no obedecerlo de inmediato, ocurre algo inevitable. Aparece el silencio. Y en ese silencio, la mente empieza a notar lo que antes estaba oculto por el ruido. No solo notas el deseo de mirar el teléfono, notas el tiempo. No el tiempo como concepto abstracto, sino el tiempo como materia íntima de tu vida. Ese es el momento en que el estoicismo se vuelve una fuerza decisiva, porque los estoicos no hablaban de productividad, hablaban de finitud, de la única verdad que vuelve sobria cualquier elección. Tu vida es limitada.
Marco Aurelio no necesitaba un recordatorio morboso, necesitaba un recordatorio limpio. Memento mori. Recuerda que morirás. No para entristecerte, sino para ordenarte. No para vivir con miedo, sino para vivir con intención. Esta frase, tan antigua y tan simple, tiene un poder extraño en la era del scroll infinito. Corta la ilusión de que siempre habrá más tiempo. La pantalla promete un más sin fin. Más vídeos, más noticias, más historias, más opiniones, más estímulos. Tu vida, en cambio, no es infinita. Y cuando lo olvidas, regalas tu atención como si fuera arena. Cuando lo recuerdas, la cuidas como se cuida el agua en el desierto. No hay que dramatizar. La muerte no es una amenaza, es un límite natural. Y los límites, si se aceptan, no humillan. Orientan. Si hoy tu tiempo fuera un tesoro visible, nadie lo desperdiciaría sin pensar. Pero como el tiempo no se ve, se pierde con facilidad. Se escurre en minutos aparentemente insignificantes. 5 aquí, 10 allá, solo un momento repetido 100 veces. Y el resultado no es solo una agenda más vacía. Es una mente más cansada y una vida menos presente. Memento Mori no te pide que vivas cada segundo como si fuera un anuncio motivacional. Te pide algo más sobrio. Que seas consciente del intercambio que haces cada vez que tocas la pantalla. Porque cada gesto es un trueque. No estás pasando el rato. Estás pagando con una porción de tu existencia. Y lo decisivo no es que uses el teléfono. Lo decisivo es si el precio que pagas tiene sentido. Aquí aparece una práctica estoica que cambia la relación con el tiempo. Convertirse en contable de la propia vida. No contable de dinero, sino de horas. Los estoicos revisaban sus días con honestidad porque sabían que la autoilusión es cómoda pero cara. La mente se dice, no es tanto. Solo miro un poco. Me lo merezco. Y sin embargo, cuando sumas, descubres que un poco se convirtió en una parte notable de tu semana. Y cuando una parte notable de tu semana se vuelve rutina, entonces ya no es un hábito. Es un estilo de vida. Piensa en la matemática sin crueldad, solo con claridad. Un día tiene 24 horas. Duermes, trabajas, comes, te desplazas. Lo que queda es precioso. Si en ese espacio libre la mayor parte se disuelve en consumo inconsciente, la vida se encoge. No se encoge por falta de oportunidades, sino por falta de atención. Y la atención, recuerda, es donde vive tu experiencia. El estoico no se pregunta, ¿qué me apetece ahora? Como primera brújula. Se pregunta, ¿qué merece mi tiempo? Porque el tiempo es el único recurso que no se recupera. Puedes recuperar dinero, puedes recuperar reputación, incluso puedes sanar relaciones, pero no puedes recuperar una tarde que desapareció en una pantalla. Esa tarde no vuelve. Y lo más duro no es perder una tarde. Lo más duro es perder el respeto por la propia vida. Esa sensación sutil de que no estás cuidando lo que se te ha dado. Memento Mori tiene otra función. Te devuelve al presente. La gente huye al teléfono porque el presente les pesa. Pero si el presente pesa, no es motivo para abandonarlo. Es motivo para fortalecer la mente que lo sostiene. Los estoicos enseñaban que el dolor se agrava cuando lo interpretas como injusto o interminable. En cambio, cuando lo miras como parte natural de la existencia, adquiere proporción. La incomodidad, el aburrimiento, la ansiedad dejan de parecer monstruos. Se vuelven olas. Y tú puedes aprender a estar en el mar sin ahogar. Cuando recuerdas que tu vida es finita, la pregunta cambia de forma. Ya no es, ¿cómo me distraigo?, sino, ¿cómo vivo? Ya no es, ¿qué miro?, sino, ¿qué cultivo? El teléfono, entonces, deja de ser el centro y se convierte en un medio. Puedes usarlo para aprender, para crear, para comunicar, para organizar. Pero ya no lo usas para llenar el vacío de existir, porque el vacío de existir no se llena con estímulos. Se llena con sentido. Hay una distinción importante aquí, y conviene hacerla con delicadeza. No todo uso del teléfono es escapismo. A veces es descanso real, a veces es inspiración, a veces es conexión humana genuina. El problema no es la pantalla, sino la ausencia de intención.
El problema es que el teléfono se vuelve la respuesta automática a cualquier hueco. Y un ser humano que no tolera huecos termina viviendo sin profundidad. Memento Mori te enseña a tolerar huecos porque te recuerda que esos huecos son vida. No son tiempos muertos, son espacios donde podrías respirar, pensar, escuchar, mirar el mundo, estar con alguien, estar contigo. A partir de este punto, tu disciplina cambia de tono. Deja de ser una lucha contra una tentación y se vuelve una defensa del tiempo. Y cuando defiendes el tiempo, empiezas a defender algo aún más valioso. Tu posibilidad de convertirte en alguien mejor. Porque el estoicismo no es una técnica para reducir pantalla, es una filosofía para vivir con virtud. Y la virtud necesita tiempo. Tiempo para leer, tiempo para entrenar el cuerpo, tiempo para hablar con quienes amas, tiempo para hacer bien tu trabajo, tiempo para quedarte a solas y ordenar tu mente. Si ese tiempo se lo entregas a la distracción, no estás perdiendo entretenimiento, estás perdiendo formación. Marco Aurelio escribía como quien conversa consigo mismo al final del día, no para presumir de sabiduría, sino para recordarse lo esencial. Y lo esencial, en este caso, es claro. Cada día es una unidad completa de vida. No sabes cuántas unidades te quedan. Por eso, no hay razón para vivir como si pudieras posponer tu atención para más tarde. El más tarde es la palabra favorita de la distracción. El estoico, en cambio, vive con una urgencia serena. No la urgencia nerviosa de quien se agota, sino la urgencia digna de quien entiende el valor del presente. Si hoy miras tu teléfono con esta conciencia, algo se desplaza. Antes, el teléfono parecía un refugio. Ahora se revela como un intercambio. Y tú, con calma, puedes decidir, puedes preguntarte sin drama, ¿este minuto merece mi vida? Cuando la respuesta es sí, usas la herramienta y sigues. Cuando la respuesta es no, cierras la puerta y vuelves al mundo real con una sensación nueva. Respeto. Respeto por tu tiempo, respeto por tu mente, respeto por tu destino. Y ese respeto es el fundamento del próximo paso. Porque ahora que valoras el tiempo, descubrirás lo que normalmente intentabas evitar cuando corrías a la pantalla. La incomodidad. En la siguiente parte aprenderás a entrenarla, no como un castigo, sino como una práctica voluntaria de fortaleza. Porque quien puede sostener la incomodidad sin huir es, en el sentido más puro, un hombre o una mujer libre. Cuando el tiempo recupera su valor, aparece una reacción natural. Quieres protegerlo. Pero en cuanto empiezas a protegerlo, descubres el obstáculo que antes evitabas con la pantalla, la incomodidad. Esa pequeña fricción que surge cuando no hay estímulos inmediatos. El vacío de no tener nada nuevo que mirar. La inquietud de estar contigo mismo sin anestesia. Y aquí es donde mucha gente retrocede. No por falta de inteligencia, sino porque no entiende una verdad esencial. La incomodidad no es un enemigo. Es un gimnasio. Los estoicos tenían una práctica que, vista desde fuera, puede parecer extraña, casi austera. El malestar voluntario, no porque amaran el sufrimiento, sino porque sabían que una vida sin entrenamiento se vuelve frágil. Marco Aurelio no buscaba una existencia cómoda, buscaba una existencia sólida. Y la solidez se construye aprendiendo a soportar pequeñas incomodidades sin que tu mente las convierta en tragedias. Lo que hoy llamamos adicción al teléfono muchas veces es, en el fondo, incapacidad de tolerar un estado interno. No soportas el aburrimiento, así que lo llenas. No soportas la ansiedad, así que te distraes. No soportas la sensación de estar solo, así que te conectas. Pero si aprendes a sostener esos estados, el teléfono pierde su poder hipnótico. No porque lo prohíbas, sino porque ya no lo necesitas para sobrevivir emocionalmente. El malestar voluntario es una disciplina elegante. No se trata de hacerte daño ni de convertir tu vida en una penitencia. Se trata de elegir, por periodos breves y razonables, una incomodidad que fortalezca tu libertad. Igual que un atleta levanta peso para que el cuerpo no sea débil, el estoico levanta incomodidad para que la mente no sea dependiente. Y el teléfono precisamente es un lugar perfecto para entrenar porque ofrece una salida instantánea. Si renuncias a esa salida durante unos minutos, descubres algo.
El impulso no te mata. La inquietud no te rompe. La urgencia baja. Y tú quedas en pie. El primer error de muchos es intentar un corte radical, como si el dominio fuera una explosión heroica. Eso suele durar poco y termina en frustración. El estoico no busca el espectáculo, busca el progreso. La fuerza verdadera no necesita dramatismo. Por eso, el malestar voluntario se practica en dosis. Dosis pequeñas, repetidas, que educan al sistema nervioso. La mente aprende por repetición, no por promesas. Empieza con lo mínimo y conviértelo en ritual. Unos minutos al despertar sin tocar la pantalla. No como castigo, sino como declaración de independencia. La mañana pertenece a tu mente. Luego, una caminata breve sin música, sin podcasts, sin teléfono en la mano. Que el mundo real vuelva a sonar. Que los pensamientos, aunque incomoden, tengan espacio. Después, un gesto aún más significativo. Comer sin pantalla. Sentarte con tu comida como si fueras digno de tu propia presencia. Mirar, saborear, respirar. Notar las ganas de distraerte y no obedecerlas. Ahí, en lo simple, se forja un carácter que no se vende barato. Al principio sentirás una tensión extraña. Como si te faltara algo. Y es normal. Has entrenado durante años la asociación entre cualquier pausa y la necesidad de estímulo. Has enseñado a tu mente que el silencio es un vacío que hay que llenar. Ahora le enseñas lo contrario. El silencio es un espacio que se habita. La mente protestará, como protesta un músculo cuando lo trabajas después de mucho tiempo. Esa protesta no es señal de que estés haciendo algo malo, es señal de que estás recuperando una capacidad olvidada. Aquí conviene recordar una idea estoica fundamental. No son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. El hecho es simple. Estás sin teléfono. Tu juicio dice, esto es insoportable. Me voy a perder algo. Necesito mirar. Esto no sirve. Cambia el juicio y cambia la experiencia. En lugar de, esto es insoportable, di con calma interior. Esto es entrenamiento. En lugar de, me voy a perder algo, di, estoy ganando mi mente. En lugar de, necesito mirar, di, puedo esperar. Estas frases no son magia, son dirección. Son la voz del gobernante que vuelve a su trono. Y lo más poderoso es que este entrenamiento no solo reduce el uso del teléfono, te hace más fuerte en todo. Si aprendes a tolerar el aburrimiento sin huir, también toleras mejor las tareas difíciles. Si aprendes a atravesar la ansiedad sin anestesia, también manejas mejor la incertidumbre del trabajo y de la vida. Si aprendes a estar solo sin pánico, también te vuelves menos dependiente de la aprobación. El teléfono no es el único lugar donde buscamos alivio. Es solo el más fácil. Por eso, dominarlo te enseña a dominar la raíz. La necesidad de escapar. El malestar voluntario tiene una belleza secreta. Te devuelve la dignidad. Porque cuando eres incapaz de soportar un minuto de silencio, tu libertad está en manos de cualquier estímulo. Cuando puedes soportarlo, recuperas la sensación de que te perteneces. No necesitas estar entretenido para estar bien. No necesitas novedades para sentirte vivo. Puedes estar quieto y, aún así, estar completo. Esa completitud es rara hoy. Por eso es tan valiosa. Hay también una sabiduría práctica en elegir el malestar de forma inteligente. No se trata de sufrir por sufrir. El estoico busca el mínimo malestar que produce el máximo crecimiento. Por ejemplo, dejar el teléfono fuera del dormitorio por la noche. Al principio incomoda, porque la mano lo busca como si buscara una manta. Pero esa incomodidad protege tu sueño, tu descanso y tu mañana. Otra práctica, establecer periodos breves de trabajo o estudio en los que el teléfono no esté cerca. No porque seas incapaz, sino porque quieres que tu atención tenga continuidad. Esa continuidad, una vez recuperada, se vuelve adictiva en el buen sentido. Te da una satisfacción más profunda que cualquier scroll. Con el tiempo, el malestar voluntario deja de sentirse como renuncia y empieza a sentirse como poder. Descubres que la mente se calma cuando no la empujas a estímulos constantes. Descubres que el mundo real tiene texturas que habías perdido. Conversaciones más largas,
pensamientos más claros, una música interior más limpia. Descubres que tu energía no se drena tanto, y sobre todo, descubres que la comodidad inmediata era un precio demasiado alto para pagar con tu libertad. Marco Aurelio se recordaba que la vida buena no consiste en evitar lo difícil, sino en responder a lo difícil con virtud. En nuestro contexto, eso significa responder a la incomodidad sin correr a la pantalla como si fuera un salvavidas. Porque la pantalla salva del momento, pero hunde el día. Te rescata de un minuto, pero te roba una hora. El estoico, en cambio, acepta el minuto difícil para proteger la hora valiosa. Este entrenamiento abre el camino a un paso aún más elevado. Una vez que puedes soportar la incomodidad, puedes elegir un propósito más noble para tu uso del teléfono. Ya no lo usarás para huir, sino para servir algo. Y ahí entra la virtud como brújula, el teléfono como instrumento de sabiduría, templanza, valor y justicia. No se trata solo de reducir el tiempo de pantalla, se trata de elevar tu vida, y eso es lo que viene después. Después de entrenar la incomodidad, sucede algo importante. El teléfono deja de ser una necesidad emocional. Ya no es el lugar al que corres para calmarte, distraerte o evitarte. En ese momento, aparece una pregunta más alta, más exigente y, al mismo tiempo, más liberadora. Si el teléfono ya no es un refugio, entonces ¿para qué debe ser? Aquí el estoicismo se vuelve plenamente práctico, porque no busca solo que te quites un hábito, busca que ganes una vida. Y una vida no se ordena solo por prohibiciones, se ordena por una brújula. Esa brújula es la virtud. Marco Aurelio no escribía para ser admirado, escribía para recordarse qué tipo de hombre quería ser cuando nadie lo miraba. Ese es el centro de la virtud, actuar con rectitud aunque no haya aplauso. Hoy, el teléfono está construido precisamente para lo contrario. Para que tu atención dependa de estímulos externos, de aprobación, de novedades, de ruido. Por eso, convertir el teléfono en una herramienta de virtud es darle la vuelta a la lógica del mundo moderno. Es pasar de ¿qué me da esto? ¿A qué me hace esto? Pasar de ¿qué consumo? ¿A qué cultivo? Pasar de ¿qué me entretiene? ¿A qué me fortalece? Los estoicos hablaban de 4 virtudes como columnas de una vida firme: sabiduría, templanza, valentía y justicia. No son palabras de museo, son criterios para decidir. Y si tú aplicas esos criterios a tu teléfono, de pronto todo se vuelve más claro. No necesitas batallas interminables, necesitas una pregunta simple antes de entrar: ¿esto sirve a la virtud o alimenta la debilidad? Porque el teléfono puede ser una biblioteca o puede ser un mercado ruidoso. Puede ser una herramienta de creación o una máquina de comparación. Puede acercarte a quienes amas o alejarte de ellos estando físicamente a su lado. Lo que define cuál de esas cosas será, no es la tecnología, es tu intención. La sabiduría en el teléfono empieza por elegir información que te ordene, no información que te agite. La sabiduría no es acumular datos, es discernir. El mundo digital te ofrece una avalancha, pero una mente sabia no vive en avalanchas, vive en claridad. Si entras a una red social para informarte y sales más ansioso, más indignado, más confuso, eso no es información, es intoxicación. La sabiduría te pide un filtro, seleccionar menos, pero mejor. Leer con calma. Guardar lo valioso. Evitar el consumo compulsivo que te deja la mente como una habitación después de una fiesta, llena de ruido, vacía de sentido. La templanza es la virtud más directamente relacionada con el teléfono, porque es la capacidad de poner medida. No se trata de abstenerse de todo placer, se trata de no ser poseído por él. La templanza es decir basta sin resentimiento. Es cerrar la aplicación sin sentir que te arrancas algo del cuerpo. Es disfrutar sin convertirlo en dependencia. El teléfono te tienta con infinitud. Siempre hay más. La templanza responde con una frase breve, casi imperial: con esto es suficiente. Y ese suficiente es una forma de riqueza interior que el mundo moderno intenta borrar de tu vocabulario. Porque quien nunca tiene suficiente siempre puede ser controlado. La valentía es quizá la más silenciosa aquí, porque no se ve.
La valentía no es solo enfrentar peligros externos, es enfrentar estados internos sin huir. Muchas veces miras el teléfono para evitar una tarea difícil, una conversación incómoda, una decisión que te pesa, un miedo que no quieres nombrar. La valentía consiste en quedarte con lo real, en abrir el documento y escribir aunque no tengas ganas, en llamar a quien debes llamar aunque te dé pereza, en sentarte contigo mismo cuando la mente se inquieta, en soportar el vacío hasta que se convierta en espacio fértil. El teléfono, usado sin valentía, se vuelve una salida. Usado con valentía, se vuelve un apoyo puntual para actuar, no un lugar para esconderte. Y la justicia, la virtud que muchos olvidan en temas de pantalla, es profundamente concreta. Se trata de cómo tratas a los demás. La justicia es respeto por la presencia del otro. Si estás con alguien y el teléfono te roba la mirada, estás diciendo sin palabras: hay algo más importante que tú en este momento. Tal vez no sea tu intención, pero es el mensaje que llega. La justicia es devolverle a las personas el honor de tu atención. Escuchar de verdad. Responder sin multitarea. Estar ahí. Y este punto es crucial. El teléfono no solo afecta tu productividad, afecta tu humanidad. La calidad de tus relaciones depende de tu capacidad de presencia. Y la presencia no se comparte con una pantalla. Ahora, convertir el teléfono en herramienta de virtud no significa llenarlo de aplicaciones serias y eliminar cualquier cosa placentera. Significa que tú decides el papel que juega en tu vida. Significa que lo pones al servicio de tres cosas esenciales: aprender, crear y conectar con intención. Aprender, usar el teléfono como acceso a conocimiento, no como consumo aleatorio. Crear, escribir, diseñar, planificar, construir algo que antes no existía. Conectar, comunicarte con personas reales para fortalecer vínculos, no para coleccionar validación. Aquí hay un cambio que lo vuelve todo más simple. Pasar del teléfono como ocio por defecto al teléfono como herramienta por diseño. En vez de abrirlo para ver qué hay, lo abres para hacer algo concreto. En vez de deslizarte para sentir algo, lo usas para cumplir algo. Y cuando terminas, sales. Este hábito no suena romántico, pero produce una libertad inmediata. Porque el teléfono deja de ser un laberinto y se convierte en una puerta. Entras, haces, sales. Para sostener esto, necesitas un principio de alto impacto. Tu día debe tener prioridades claras antes de que el mundo te las imponga. Marco Aurelio empezaba recordándose qué tipo de persona quería ser ante lo que pudiera ocurrir. Ingratitud, ruido, egoísmo, prisa. Tú puedes empezar recordándote tus tres prioridades del día. 3 no 10. 3 acciones que, si las cumples, tu día habrá sido digno. Y entonces, cualquier uso del teléfono debe alinearse con una de esas 3. Si no se alinea, es sospechoso. No porque sea malo, sino porque compite con lo que has declarado importante. Cuando la virtud guía, el teléfono pierde su aura. Ya no te hipnotiza con promesas. Lo miras como lo que es: un medio. Incluso el entretenimiento cambia. En lugar de ser un reflejo, se vuelve una elección. Hay momentos para descansar, y el estoico no los desprecia. La diferencia está en que el descanso elegido repara, mientras que la distracción automática desgasta. Descansar con intención es ver algo y luego cerrar, sentirte más ligero. Distraerte sin intención es abrir y abrir hasta sentirte más vacío. La virtud te da criterio para distinguirlos. Con el tiempo, esta forma de vivir produce un tipo de satisfacción que el scroll no puede dar. Coherencia interna. La coherencia es cuando tus acciones reflejan tus valores. Cuando lo que haces en privado coincide con lo que dices en público. Cuando tu atención está alineada con tu propósito. Esa coherencia crea una calma estable. No una euforia, no una emoción alta, sino una paz profunda. Y esa paz es el verdadero dominio. No la ausencia de tentación, sino la presencia de dirección. Sin embargo, incluso con virtud, hay momentos en los que la mente quiere justificar una caída. Quiere decir: da igual, me lo merezco, solo esta vez. Para esos momentos, los estoicos tenían otra herramienta. Imaginar el costo antes de pagar.
Ver las consecuencias antes de actuar. Esa práctica, sobria y poderosa, será el próximo paso. Porque cuando tu mente aprende a anticipar el precio de una decisión, el impulso pierde su encanto. Y tú vuelves, una vez más, a gobernar con serenidad. Cuando la virtud se convierte en brújula, tu relación con el teléfono deja de ser un capricho y empieza a ser una elección. Pero incluso una elección noble puede debilitarse en un instante, porque la mente tiene un talento antiguo para justificarse. Sabe fabricar excusas con la misma rapidez con la que el dedo desbloquea la pantalla. Solo hoy. Solo 5 minutos. Lo necesito para despejarme. No pasa nada. Y lo curioso es que esas frases no suenan a mentira cuando estás dentro del impulso. Suenan razonables. Por eso el estoicismo no combate el impulso con gritos interiores. Lo combate con una herramienta más fina, la visión anticipada del costo. Los estoicos practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. No era pesimismo, era realismo. Era mirar de frente lo que podría ocurrir para que la mente no se embriagara con la ilusión. Hoy, esa práctica tiene una aplicación perfecta. Antes de entrar en el océano del contenido infinito, ver con claridad qué precio estás a punto de pagar. Porque la pantalla vende placer inmediato con cuotas ocultas. Y si tú no lees la letra pequeña, terminas pagando con tu calma, tu tiempo y tu fuerza mental. La mayoría de las caídas digitales no se deben a una decisión consciente de arruinar el día. Se deben a una decisión pequeña tomada sin imaginar el final. Ahí está la trampa. El inicio siempre parece inocente. Un vistazo rápido. Una notificación importante. Un vídeo corto. Una curiosidad. Nadie entra diciendo voy a perder una hora. Entras diciendo voy a mirar un minuto. Y esa es exactamente la puerta por donde se cuela el hábito. La mente se convence de que el primer paso es irrelevante, cuando en realidad el primer paso es el único que importa. Porque después del primer paso, ya estás en movimiento. Y detenerse en medio de la corriente exige mucho más esfuerzo que detenerse antes de entrar. Por eso, este método es una intervención temprana. No te pide que te controles cuando ya estás atrapado. Te pide que te ilumines justo antes. Es una práctica de claridad. Ver el futuro cercano como si ya hubiera ocurrido. Y hacerlo sin dramatismo, sin culpa, sin exageraciones. Solo con precisión. Como un médico que no asusta, pero muestra el diagnóstico. Imagina que estás a punto de abrir una aplicación que sabes que te absorbe. Antes de hacerlo, tomas un segundo para mirar dos escenarios. Escenario A. La abres. Empiezas a deslizar. Te llega algo que te entretiene, luego algo que te irrita, luego algo que te hace compararte. Pasan 15 minutos. Tu mente se dispersa. Vuelves a tu tarea y te cuesta entrar. Te sientes un poco más cansado. El día pierde continuidad. Escenario B. No la abres. Sostienes la incomodidad breve. Vuelves a lo que estabas haciendo. Mantienes el hilo. Terminas antes. Te sientes más limpio por dentro. No ha ocurrido ninguna gran hazaña. Pero tu mente se ha respetado. La diferencia entre ambos escenarios no es espectacular, pero es decisiva. Porque se acumula. Y la vida se construye con acumulaciones. Esta visualización funciona porque el impulso vive de la miopía. El impulso solo ve el placer inmediato, nunca el costo posterior. El estoico corrige esa miopía. Amplía el horizonte. Y cuando amplías el horizonte, el impulso pierde encanto, como pierde encanto un trato sospechoso cuando por fin lees el contrato completo. Ahora, para que esto sea práctico, necesitas convertirlo en una fórmula rápida. No un análisis largo, no una conversación interminable contigo mismo, solo una pregunta sobria, casi como un sello de cera. ¿Qué me costará esto dentro de una hora? No dentro de un año, no en términos abstractos. Dentro de una hora. ¿Cómo me sentiré? ¿Estaré más sereno o más disperso? ¿Más presente o más ausente? ¿Más capaz o más pesado? Esta pregunta pone el costo en un lugar tangible. Y lo tangible tiene poder. Con el tiempo, puedes crear tu propia tabla de precios. Porque no todas las aplicaciones te cobran igual.
Algunas te cobran atención y te devuelven valor. Otras te cobran atención y te devuelven ruido. Unas te dejan tranquilo, otras te dejan inquieto. Unas te inspiran, otras te intoxican. La mente estoica no se engaña diciendo, todo es igual. No lo es. Hay contenidos que alimentan la sabiduría y hay contenidos que alimentan la ansiedad. Hay espacios digitales que elevan y otros que degradan. Ser justo contigo es distinguirlos. Cuando construyes esa tabla, algo cambia. El teléfono deja de ser una caja misteriosa y se convierte en un menú con consecuencias. Y entonces aparece una libertad nueva. La libertad de elegir con criterio, no desde la prohibición, sino desde la comprensión. Porque la comprensión es una autoridad más estable que la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se agota. La comprensión permanece. Hay otro aspecto de esta premeditación que es aún más profundo. No solo imaginas el costo, imaginas la identidad que estás reforzando. Cada elección digital es una repetición de carácter. Si cedes, entrenas a tu mente a creer que la incomodidad se resuelve escapando. Si no cedes, entrenas a tu mente a creer que la incomodidad se atraviesa. Esa diferencia no es pequeña. Con el tiempo, forma el tipo de persona que eres. La persona que se dispersa ante el mínimo vacío, o la persona que sostiene el vacío hasta convertirlo en espacio para algo mejor. Marco Aurelio se recordaba que el alma toma el color de sus pensamientos. Hoy podríamos decirlo así. El alma toma el color de lo que consumes a diario. Si consumes prisa, te vuelves prisa. Si consumes comparación, te vuelves inseguridad. Si consumes indignación, te vuelves aspereza. Si consumes estímulo constante, te vuelves incapaz de silencio. La premeditación te ayuda a elegir otro color. Te ayuda a preguntarte, antes de abrir, ¿qué tipo de mente estoy alimentando con esto? Y cuando esa pregunta se vuelve habitual, cambias sin violencia. Cambias porque dejas de ser ingenuo. También hay una forma más sutil de este método. Imaginar la pérdida de lo que ya tienes. Los estoicos practicaban la visualización negativa para valorar el presente. Hoy, eso puede significar imaginar tu vida sin ciertas cosas esenciales. Tu capacidad de concentrarte, tu descanso, tu relación con alguien, tu serenidad. No porque vayas a perderlas mañana, sino para reconocer que son frágiles si las descuidas. Un teléfono usado sin medida no te roba de golpe, te erosiona. Te quita el sueño poco a poco. Te roba la paciencia poco a poco. Te roba la claridad poco a poco. Y cuando por fin te das cuenta, el hábito ya es fuerte. La premeditación rompe esa erosión en su inicio. Este método, aplicado con constancia, produce un cambio muy humano. Empiezas a preferir el bienestar posterior al placer inmediato. Esa preferencia es madurez. No una madurez triste, sino una madurez luminosa. Porque el placer inmediato es fácil y breve. El bienestar posterior es más profundo y más estable. Y cuando eliges el bienestar posterior, no solo dominas el teléfono, dominas una parte fundamental de ti mismo. Sin embargo, todavía falta una pieza para que todo sea sostenible. Porque aunque imagines el costo y elijas bien, el día no termina en un solo momento. El carácter se construye al cierre, cuando miras hacia atrás y ajustas. Los estoicos tenían un ritual nocturno, una revisión serena. No para castigarse, sino para aprender. Ese será el próximo paso. El examen del día, el arte de cerrar la jornada con verdad, de convertir cada desliz en lección y cada victoria en hábito. Porque la libertad no se logra una vez. Se practica, se revisa y se renueva. Cuando aprendes a ver el precio antes de pagar, la mente se vuelve más sobria. Ya no cae con tanta facilidad en el solo un minuto, porque ha entendido que los minutos tienen consecuencias. Pero el estoicismo no se conforma con ganar batallas aisladas. Busca formar carácter. Y el carácter se forma, sobre todo, en un momento que casi todos desperdician. El final del día. Ahí es donde el estoico vuelve a sí mismo, no para regodearse en sus errores ni para celebrarse con orgullo, sino para ajustar el rumbo con serenidad. Marco Aurelio lo hacía por escrito, no como un ritual romántico, sino como una disciplina de gobierno interior. La noche, para un estoico, no es solo descanso,
es cierre, evaluación y preparación. La mente moderna suele terminar el día como lo empieza, con una pantalla. Se acuesta con ruido, despierta con ruido, y entre ambos momentos el alma no tiene espacio para asentarse. El resultado es una especie de cansancio sin profundidad. Duermes, pero no descansas. Paras, pero no te recuperas. Apagas el cuerpo, pero la mente sigue abierta como una ventana con viento. El examen nocturno estoico es lo contrario. Es cerrar la ventana, ordenar la habitación interior y dejar que el silencio haga su trabajo. No requiere mucho tiempo. Requiere verdad. Y la verdad, cuando es amable y firme, cambia una vida. Este método tiene un tono importante. No es un juicio moral, es un ejercicio de claridad. El estoico no se insulta. No se llama débil, no se llama inútil, no se castiga. El castigo no educa, solo produce rebote. El estoico observa y aprende, porque cada desliz contiene información. Cada momento en que caíste en el teléfono sin intención revela una puerta por la que entra el hábito. Y si conoces la puerta puedes protegerla. Piensa en el día como una ruta. Durante la jornada, haces esfuerzos, resistes impulsos, mantienes límites, eliges con intención. Pero si al final no revisas, repites los mismos errores con los ojos cerrados. La revisión nocturna abre los ojos. Y cuando abres los ojos, el hábito pierde su poder, porque el hábito vive de la inconsciencia. El estoico, en cambio, vive de la conciencia. La práctica es simple y profunda. Sentarte unos minutos antes de dormir y repasar el día con 3 preguntas que son como una espada limpia, sin sangre innecesaria. Primera, ¿en qué momentos usé el teléfono con propósito, y eso sirvió a mi vida? No todo es falla. Reconocer lo correcto fortalece el camino. La mente necesita ver que el dominio es posible, que no todo fue dispersión. Segunda, ¿en qué momentos usé el teléfono para escapar, anestesiar o evitar algo? Aquí no hay culpa, hay descubrimiento. Fue después de una conversación difícil, en un hueco de aburrimiento, cuando apareció la ansiedad. Al sentirme solo, al evitar una tarea exigente. Tercera, ¿cuál será mi ajuste mínimo para mañana? No un plan heroico. Un ajuste pequeño, concreto, realizable. Ese ajuste, repetido, forma una nueva normalidad. Esta última pregunta es crucial, porque la mayoría de la gente se queda en 2 extremos. O se castiga y promete imposibles, o se resigna y no cambia nada. El estoicismo elige el camino del progreso, un poco mejor, con constancia. Un ajuste mínimo puede ser tan simple como dejar el teléfono en otra habitación durante la primera hora de la mañana, o apagar una notificación específica, o definir una sola ventana de revisión de redes, o decidir que la mesa es territorio protegido. Pequeño pero firme. El estoico sabe que la disciplina no se construye con explosiones de voluntad, sino con ladrillos diarios. El examen nocturno también te ayuda a detectar un patrón invisible: la fatiga. Muchas recaídas digitales no ocurren porque seas débil, ocurren porque estás cansado. Cuando el cuerpo está agotado, la mente busca recompensas rápidas. El teléfono ofrece exactamente eso: una recompensa sin esfuerzo. La revisión de la noche te permite ver si tu uso del teléfono fue un síntoma de cansancio real, de sobrecarga, de falta de descanso, o de una vida demasiado apretada. Y si es así, la solución no es más control, sino más cuidado. El estoico no confunde dureza con sabiduría. Sabe cuándo endurecerse y cuándo recuperarse. Además, este método tiene un efecto silencioso sobre tu identidad. Cada noche en la que revisas con honestidad, refuerzas un mensaje interior. Yo soy alguien que se observa. Y alguien que se observa no se pierde fácilmente. La autoobservación no es obsesión, es responsabilidad. Es el acto de un gobernante interior que revisa su administración antes de dormir, para que el reino no caiga por negligencia. Pero el examen nocturno no termina en las preguntas. Termina en un cierre, en una forma de sellar el día para que el teléfono no se lo coma en el último instante. Aquí entra un gesto que parece pequeño, y sin embargo, es un punto de inflexión: el cierre de pantalla. No solo cerrar una aplicación, sino cerrar la relación con la pantalla por esa noche.
porque el último estímulo del día tiñe tu sueño. Si te acuestas después de indignarte con una noticia, tu cuerpo se va a dormir en alerta. Si te acuestas comparándote, te vas a dormir en insuficiencia. Si te acuestas con vídeos rápidos, tu mente se va a dormir acelerada. El sueño no es un interruptor, es una transición. Y la pantalla, usada sin cuidado, contamina esa transición. Por eso el estoico protege el final del día como protege el inicio. Si la mañana es el nacimiento del rumbo, la noche es la consolidación. Un cierre digno puede incluir un gesto breve. Escribir 2 o 3 líneas. Leer unas páginas. Respirar en silencio. Mirar el día sin prisa. No para hacerlo perfecto, sino para hacerlo humano. El teléfono, en ese momento, queda fuera. No porque sea demonio, sino porque no pertenece al santuario del descanso. El descanso es un acto de virtud también. Es templanza, es sabiduría, es respeto por el cuerpo que sostiene tu vida. Hay una razón psicológica simple por la que esto funciona. La mente aprende de lo que se repite con emoción. Si terminas el día con pantalla y ruido, tu mente asocia descanso con estímulo. Si terminas el día con calma y revisión, tu mente asocia descanso con serenidad. Y la serenidad, con el tiempo, se vuelve atractiva. Empiezas a preferirla. Ese es el cambio más profundo. No solo controlas el hábito, cambias el deseo. Marco Aurelio no buscaba sentirse bien, buscaba ser bueno. Y lo bueno, en este contexto, es vivir con coherencia. Coherencia significa que tus noches no traicionan tus mañanas. Significa que la vida no se te escapa en el momento en que te faltan fuerzas. Significa que incluso cuando fallas, aprendes sin romperte. El estoicismo no promete una línea recta. Promete una brújula. Y la revisión nocturna es el momento en que vuelves a mirar esa brújula. Cuando practicas este método, algo se vuelve evidente. El dominio del teléfono no se logra en un instante de inspiración. Se logra en la repetición tranquila de decisiones pequeñas, reforzadas por una honestidad constante. Cada noche, al revisar, limpias la mente. Y una mente limpia elige mejor al día siguiente. Así se crea un círculo virtuoso. Mejor elección, mejor calma, mejor descanso, mejor claridad, mejor elección. Y ahora, con estos métodos acumulados límites, observación del impulso, conciencia del tiempo, entrenamiento de incomodidad, brújula de virtud, visión del costo, revisión nocturna, ya no tienes solo ideas, tienes un sistema interior. Solo falta convertir ese sistema en una campaña concreta, en un periodo de entrenamiento que lo vuelva natural, como respirar. Porque el objetivo no es vivir siempre vigilándote. El objetivo es que la disciplina se vuelva hábito, y el hábito se vuelva libertad. En la próxima parte cerraremos el camino con una estrategia de 30 días. Una forma de pasar de la filosofía a la vida diaria sin perder elegancia, sin caer en extremos, y sin dejar que el mundo digital vuelva a ocupar el trono que no le pertenece. Llegados aquí, ya no tienes ideas sueltas, sino un conjunto de principios que encajan como piezas de un mismo carácter. Has aprendido a poner límites, a observar el impulso, a recordar el valor del tiempo, a entrenar la incomodidad, a usar la virtud como brújula, a ver el precio antes de pagar y a cerrar el día con una revisión serena. Pero hay una diferencia entre comprender un camino y caminarlo. La comprensión ilumina, la práctica transforma. Por eso, la última parte no es un discurso, es una campaña. 30 días para convertir tu dominio en hábito, y tu hábito en libertad. 30 días no son mágicos, pero son suficientes para cambiar la relación que tu mente tiene con un objeto. Suficientes para que el reflejo pierda fuerza. Suficientes para que el silencio deje de parecer amenaza y empiece a sentirse como hogar. Suficientes para que el teléfono, por fin, se adapte a tu vida en lugar de moldearla. Y lo más importante, suficientes para que tu identidad cambie del yo intento al yo soy. Porque el estoicismo siempre ha sido eso. Una práctica diaria que forma un hombre o una mujer capaz de sostener su propio centro. Esta campaña no se construye sobre castigo, sino sobre estrategia. El estoico no se lanza a la batalla por orgullo, sino por claridad.
La pregunta no es cuántas aplicaciones eliminas ni cuántas horas consigues reducir a la fuerza. La pregunta es más fina. ¿Puedes vivir con intención en un mundo que te empuja a vivir por impulso? Si la respuesta es sí, el teléfono deja de ser el problema. Se convierte en un detalle. El primer principio de los 30 días es sencillo. Menos decisiones, más estructura. La mente se agota cuando tiene que decidir cada minuto. Por eso, en lugar de discutir contigo mismo todo el día, decides una vez y lo repites. En vez de preguntarte, ¿lo miro ahora? Construyes un día donde esa pregunta casi no aparece. Esto es lo que hace un buen gobernante. Reduce el caos con leyes claras. La campaña se divide en 4 etapas, como un entrenamiento progresivo. En la primera semana, tu tarea no es luchar contra el impulso, es preparar el terreno. Un soldado no entra al campo sin ajustar su armadura. Tú ajustas tu entorno. El teléfono deja de estar siempre al alcance. Desactivas lo que te interrumpe. Ordenas la pantalla para que lo útil esté visible y lo tentador no sea la primera invitación. Defiendes territorios, la cama, la mesa, las conversaciones. Y estableces ventanas, momentos concretos para revisar mensajes o redes, no un goteo constante. Esta semana no busca perfección. Busca una base. Si la base es firme, lo demás se vuelve más fácil. En la segunda semana entra la parte más sutil. El dominio del instante. Aquí entrenas la pausa. No necesitas ganar todas las veces. Necesitas darte cuenta a tiempo. Cada vez que aparece el impulso, lo reconoces como lo que es, una impresión que pide asentimiento. Te permites sentir el tirón sin obedecerlo de inmediato. Practicas esa distancia breve que separa al esclavo del hombre libre. Y empiezas a descubrir un secreto. El impulso, cuando se mira, se debilita. La mente, cuando se observa, recupera su autoridad. Esta semana es como aprender a sujetar las riendas. No para ir más rápido, sino para no ser arrastrado. La tercera semana es la semana de la fortaleza tranquila. Aquí el entrenamiento es la incomodidad voluntaria, pero con elegancia. No buscas sufrir, buscas fortalecer. Introduces periodos más claros de desconexión. Una caminata sin teléfono, un bloque de trabajo sin pantalla cerca, una tarde con el móvil fuera de la vista, una noche con cierre temprano. Poco a poco, lo que antes parecía imposible se vuelve normal. Y cuando lo normal cambia, cambia tu vida. Porque el hábito no es una opinión. Es una estructura de comportamiento. Esta semana te hace resistente, no con dureza, sino con estabilidad. Aprendes que el silencio no te rompe. Te construye. La cuarta semana es la integración, la parte más noble, el teléfono como instrumento de virtud. Aquí no se trata solo de reducir, se trata de elevar. Lo que haces con el tiempo recuperado importa. Si solo reduces pantalla, pero no construyes nada con el espacio libre, la tentación regresará por hambre de sentido. Por eso, en esta etapa, decides qué alimenta tu mente: lectura, aprendizaje, creación, cuidado del cuerpo, conversaciones reales. El teléfono se utiliza para servir esos fines. Organizar, aprender con intención, comunicar con propósito, crear. Y cuando aparece la oferta de distracción, aplicas la visión anticipada, ves el costo, eliges con criterio. La campaña termina cuando tu vida tiene más contenido real que contenido consumido. A lo largo de estos 30 días, hay una regla invisible que protege todo. El progreso se mide por coherencia, no por perfección. Habrá días en los que recaigas. No lo conviertas en drama, el drama alimenta el ciclo. Culpa, ansiedad, más pantalla. El estoico hace otra cosa. Toma el error como información. Si caíste, pregunta qué lo provocó. Cansancio, estrés, soledad, exceso de trabajo, falta de sueño. Ajusta. Sigue. La disciplina no se demuestra en la ausencia de caídas, sino en la velocidad con la que vuelves a levantarte sin perder la dignidad. Otra clave de esta campaña es aprender a descansar de verdad. Muchos usan el teléfono como descanso porque no conocen otro. Pero el descanso real es distinto. No te deja más vacío.
te deja más entero. Puede ser caminar, estirarte, respirar, leer, escribir unas líneas, escuchar música sin saltar de estímulo en estímulo, estar con alguien, mirar por la ventana sin prisa. Si aprendes a descansar así, el teléfono deja de ser el salvavidas emocional. Y cuando deja de ser salvavidas, deja de gobernarte. Hay también un gesto que atraviesa las 4 semanas como una columna. El examen nocturno. Cada noche, aunque sea breve, miras el día sin juicio y con precisión. Reconoces lo que funcionó. Detectas dónde cediste. Ajustas una cosa pequeña para mañana. Ese gesto es la diferencia entre un cambio que se evapora y un cambio que se consolida. Porque lo que no se revisa se repite. Y lo que se revisa se refina. Al final de los 30 días, no necesitas sentirte nuevo. Necesitas sentirte dueño. Dueño de tu atención. Dueño de tus mañanas. Dueño de tus pausas. Dueño de tu presencia. No significa que nunca volverás a distraer. Significa que la distracción ya no será tu estado natural. Significa que, cuando el mundo digital llame, tú podrás decidir si abres la puerta o no. Y esa capacidad de decidir es una forma de libertad más valiosa que cualquier entretenimiento. Marco Aurelio vivía rodeado de ruido, presión y demandas. No esperó a que el mundo se calmara para estar en paz. Se entrenó para estar en paz dentro del mundo. Esa es la enseñanza final que puedes llevarte. No necesitas huir de la tecnología para vivir bien. Necesitas gobernarte. Necesitas una mente que se respete, un corazón que no se venda por estímulos baratos y una voluntad que prefiera la profundidad a la prisa. Que el teléfono esté en tu bolsillo no significa que deba estar en tu mente. Que el mundo grite no significa que debas responder. Tu atención es tu vida en forma líquida. Donde la viertes, crece algo. Vierte tu atención en lo que te hace más sabio, más fuerte, más humano. Y entonces, incluso en una época de pantallas, vivirás como vivía un estoico. Con serenidad, con intención y con una dignidad que no depende de ninguna notificación.